Mi nombre es Sandra Elena Martínez de Bustamante. Doy la bienvenida al honorable cuerpo colegiado. Damos inicio a la defensa del producto intelectual del diplomado Alternativa Instruccional al Trabajo de Grado sobre Relación de Conflictos Laborales, titulado Medios alternos en la resolución de conflictos laborales en Venezuela. Mi agenda está constituida por 4 capítulos. El capítulo 1, situación-problema. El capítulo 2, perspectiva teórica. El capítulo 3, metódica. Y el capítulo 4, consideraciones finales. El conflicto es inherente a toda actividad humana. Si tomamos en cuenta que el hombre pasa la mayor parte de su vida trabajando, es lógico pensar que el conflicto es propio de la relación de trabajo. El tema del conflicto laboral y cómo resolverlo ha sido la preocupación de las sociedades del mundo desde hace mucho tiempo. Es por ello que desde la Organización Internacional del Trabajo se han ido creando directrices encaminadas a contribuir con sus Estados miembros en la creación de alternativas viables que permitan prevenir el conflicto antes de que se presente. Y si se presenta, tratar de resolverlo de la manera más expedita posible, tratando en la medida de lo posible que las partes involucradas sean favorecidas por igual. Parte la Organización Internacional del Trabajo de 3 aspectos fundamentales: el consenso, el derecho y el poder. El consenso viene dado en la capacidad que tienen las partes para negociar, para conciliar. El derecho se da cuando una de las partes utiliza una norma de derecho o de equidad para lograr resolver el conflicto. Y el poder se establece cuando una de las partes coacciona a la otra para lograr lo que ella desea. Esta visión de la Organización Internacional del Trabajo es el marco de referencia sobre el cual los Estados miembros enfocan el tema de la resolución de conflictos en sus diferentes países. A través de su visión, la Organización Internacional del Trabajo introduce ciertos mecanismos sobre los cuales se debe apoyar dichos procesos. Estos mecanismos es lo que nosotros conocemos como medios alternos de resolución de conflictos. Venezuela, como parte integral de la Organización Internacional del Trabajo, ha ido adecuando sus instituciones al manejo del conflicto, especialmente en lo relacionado o en lo referente a cómo resolverlo. Por ello, los medios alternos de resolución de conflictos forman parte de su legislación laboral, dando con ello fuerza legal a su uso. Por supuesto que las decisiones que emanan de la utilización de estos mecanismos pues tienen poder de cosa juzgada. La presente investigación se encaminó precisamente en analizar no el conflicto como tal, sino esas distintas estrategias o esos distintos mecanismos establecidos para ayudar a resolver. El propósito de la investigación es analizar los aspectos más relevantes de estos mecanismos, partiendo del hecho de que contribuyen tanto en la celeridad procesal como en el acceso a la justicia para las partes involucradas. Su importancia radica en el hecho de que es fundamental cumplir con el mandato constitucional. Además de la aplicación de estos mecanismos, además de que la aplicación de estos mecanismos tiene como principal objetivo el lograr la solución pacífica de los conflictos, lo que de una manera u otra conlleva a la descongestión de las instituciones judiciales o laborales y la disminución de los costos económicos para las partes. Aun cuando para el común de la gente conflicto es sinónimo de pelea o de enfrentamiento, no necesariamente esto tiene que ser así. De hecho, muchos conflictos se resuelven simplemente a través del diálogo y con la disposición de las partes de convenir en el tema objeto de su problema. En el ámbito laboral, el conflicto generalmente se presenta cuando se vulneran los principios o los derechos que ya se han adquirido. Existen entonces variados tipos de conflictos laborales que se clasifican según diversas premisas. Para la Organización Internacional del Trabajo, la clasificación de los conflictos laborales se divide en 2 grandes grupos. Están por una parte están los conflictos de derecho y por otra parte están los conflictos de interés. Los conflictos de derecho generan querellas jurídicas que se relacionan con la interpretación o la aplicación de las normas existentes.
Estos conflictos pueden ser tanto individuales como colectivos. Y los conflictos de intereses que generan querellas de índole económico, que surgen de las negociaciones colectivas. Por ello, los conflictos de intereses serán siempre colectivos. Según la naturaleza de los involucrados, pueden ser obrero-patronales, pueden ser intersindicales, pueden ser entre un sindicato y sus agremiados, o entre un sindicato y personas ajenas a él. Puede existir conflictos también entre los mismos obreros y conflictos entre los patronos de las diversas empresas. Alfonso nos dice que corresponde a los tribunales de trabajo el conocimiento y la tramitación de los conflictos de derecho, mientras que los conflictos de intereses son competencia de los órganos administrativos como las inspectorías de trabajo. El propósito de esta clasificación es asignar a cada clase de conflicto un órgano del Estado habilitado para ofrecer una solución efectiva. Así, en los conflictos de orden económico, donde se persigue quebrantar la posición económica de una de las partes, el órgano de conciliación y de arbitraje resulta ser, entre los del Estado, uno de los más capacitados para terminar con esa controversia. Entonces, entran aquí los medios alternos de resolución de conflictos, que son definidos como los mecanismos que permiten que dos o más partes en conflicto concuerden o autoricen la intervención de un tercero que debe ser neutral, que permita de alguna manera o contribuya de alguna manera con la solución de ese conflicto, siempre y cuando esa solución beneficie a las dos partes por igual. Estos mecanismos, dijimos, que permiten esos procedimientos, estos mecanismos permiten esos procedimientos rápidos y a su vez tienen una particularidad, y es que son menos costosos, es menos costoso para las partes resolverlo cuando se aplica alguno de esos mecanismos. Los comúnmente conocidos o los que se conocen en Venezuela son la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Características fundamentales de estos mecanismos son, primero que todo, la confidencialidad, la comunicación, y la más importante es que las partes tengan la voluntad de participar en ello. Siempre que las partes quieran que se aplique en su conflicto o lleguen al acuerdo de aplicar en su conflicto uno de estos mecanismos, pues él logrará dar la solución adecuada a ese conflicto. Dijimos anteriormente que estos mecanismos en Venezuela forman parte del sistema jurídico venezolano. Por ello, su fundamento legal está establecido primeramente en la Constitución de la República Nacional, en los artículos 253 y 258 respectivamente. También se encuentran establecidos en el capítulo 2 y 3 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y las Trabajadoras del año 2012, y también los encontramos en el reglamento de esta ley. En cuanto a los métodos y procedimientos utilizados para desarrollar la investigación, debemos hacer referencia a qué métodos son los distintos modelos de procedimientos que se emplean en un estudio y que varían dependiendo de las necesidades de la investigación y de cómo se pretenda desarrollar esa investigación. En el caso particular que nos atañe, la investigación se desarrolló a través de un método lógico, y su diseño, su tipo y su nivel son documentales. En cuanto al procedimiento, la técnica utilizada fue la revisión de fuentes documentales secundarias, llevándose a cabo las tres fases que nos permiten pues analizar la información, como son, primero que todo, pues la investigación, el buscar la información; en segundo lugar, la sistematización; y en tercer lugar, la exposición. Para finalizar,
podemos decir que antes de la entrada en vigencia de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, estos mecanismos de resolución de conflictos eran poco conocidos. Sin embargo, su aplicación pues ha contribuido de manera ágil y eficaz en la solución de los problemas laborales. Además, también estos mecanismos tienen como característica fundamental la consensualidad, por lo que las partes involucradas tienen la libertad de escoger si los utilizan o no. Y su aplicación garantiza no solo la solución pacífica del conflicto, sino que además pues le brinda a las partes la posibilidad de un ahorro de tiempo y de dinero que es importante pues cuando se va a resolver un conflicto. Además, la aplicación de cualquiera de estos mecanismos también contribuye en el descongestionamiento en los tribunales de trabajo, porque pues disminuyen las causas en proceso. Esta ha sido toda mi exposición. Le doy las gracias al cuerpo colegiado por su atención. Muy buenas tardes.